Dicen que, hace muchos años, en un pequeño pueblo de lo que hoy es México, vivía una mujer cuya belleza era inigualable. Se llamaba María. Los hombres se volvían a mirarla cuando pasaba, y las mujeres hablaban de ella con envidia. Aunque venía de una familia humilde, su hermosura la hacía destacar. Un día, un noble caballero español llegó al pueblo. Al ver a María, quedó completamente deslumbrado. No pasó mucho tiempo antes de que él, con sus promesas de amor y riquezas, lograra conquistarla. María, enamorada, dejó de lado todas sus preocupaciones y se entregó a él. Se casaron y tuvieron 2 hermosos hijos. Al principio, todo parecía perfecto. María vivía una vida de ensueño, con el hombre que amaba y sus pequeños. Pero, como suele suceder en las historias trágicas, la felicidad no duró. El caballero empezó a alejarse. Pasaba más tiempo viajando, y cuando regresaba al pueblo, ya no se quedaba en la casa con María y sus hijos. Los rumores comenzaron a circular. El hombre había encontrado a otra mujer, una dama de su misma clase, y María, a pesar de su belleza, ya no era suficiente para él. El dolor en el corazón de María crecía día tras día. Una noche, al verlo pasar por el pueblo en un carruaje con su nueva amante, algo dentro de ella se rompió. Despechada y llena de ira, salió de su casa con los niños. Nadie sabe con certeza qué pasó por su mente en ese momento, pero lo que hizo fue algo que nunca podría perdonarse. Caminó hacia el río, ese mismo río donde antes jugaba con sus hijos bajo la luz del sol. Con las lágrimas nublando su vista y la rabia consumiéndola, sumergió a sus hijos en el agua, uno por uno, hasta que ya no se movieron. Solo cuando los vio flotando en el río, fue consciente del terrible acto que había cometido. Desesperada, gritó con todas sus fuerzas: «¡Mis hijos! ¡Ay, mis hijos!». Pero era demasiado tarde. Trató de rescatarlos, de traerlos de vuelta, pero las aguas oscuras ya se los habían llevado. Con el corazón destrozado y la culpa apoderándose de su ser, María se lanzó también al río, esperando encontrar consuelo en la muerte. Pero el consuelo nunca llegó. Desde entonces, se dice que el alma de María no pudo encontrar descanso. Su espíritu está condenado a vagar por las orillas de los ríos, llorando por sus hijos perdidos. Si te acercas lo suficiente en una noche oscura, podrías escuchar su lamento: «¡Ay, mis hijos!». Los que la han visto cuentan que aparece como una figura alta, vestida de blanco, con el rostro cubierto de dolor, buscando a sus hijos, aunque sabe que nunca podrá encontrarlos. Y si llegas a escuchar su llanto, ten cuidado. Algunos dicen que, en su desesperación, puede confundir a los niños que juegan cerca del agua con los suyos y llevárselos, esperando llenar el vacío que la consume. Así que, cuando escuches el viento moverse entre los árboles, o el murmullo de un río en la distancia, pregúntate: ¿será solo el viento? ¿O quizás el alma atormentada de la Llorona, buscando a sus hijos, como lo ha hecho desde aquella fatídica noche? Dicen que en los tiempos antiguos, cuando la tierra aún estaba llena de misterios y los dioses caminaban entre los hombres, vivía una mujer cuyo nombre era Sihuet, la mujer hermosa. En todo el pueblo se hablaba de su belleza inigualable. Su piel era suave como la seda, su cabello negro caía en cascadas sobre sus hombros y su sonrisa, cuando la mostraba, podía hechizar a cualquiera que la viera. Sihuet sabía del poder que tenía sobre los hombres, y no dudaba en usarlo a su favor. Su vanidad crecía con cada mirada de admiración, con cada palabra susurrada de deseo. Un día, su encanto llegó a los oídos del príncipe, el hijo del poderoso dios Tlaloc, señor de las lluvias. El príncipe, cegado por su belleza, cayó rendido a sus pies y la tomó por esposa. No pasó mucho tiempo antes de que tuvieran un hijo, a quien llamaron Cipitío. Pero aunque Sihuet había conseguido lo que tantas otras mujeres soñaban, no estaba satisfecha. El amor y el cuidado por su hijo no eran suficientes para ella, y pronto comenzó a dejarlo solo, abandonado a la suerte, mientras buscaba en otros hombres la atención que tanto anhelaba. Su infidelidad se volvió conocida, y los rumores sobre sus escapadas llegaron hasta los oídos del príncipe. No fue necesario que él hablara.
Tlaloc observaba desde el cielo y vio el corazón egoísta y traicionero de Zihuehuet. El dios, enfurecido por la negligencia hacia su propio nieto y las traiciones de su nuera, decidió que una mujer como ella no merecía ni el amor de su hijo ni el respeto de ningún hombre. Fue así como lanzó una maldición sobre Zihuehuet. La condenó a vagar eternamente, privada de su belleza, destinada a asustar a aquellos que alguna vez había seducido con su rostro encantador. Y así, Zihuehuet se transformó en lo que hoy conocemos como la ciguanaba. Ya no era la mujer hermosa que todos admiraban. De día, vagaba oculta, escondida en las sombras. Pero de noche, cuando el manto oscuro cubría la tierra, emergía. Aunque su rostro estaba maldito, su cuerpo seguía conservando su figura esbelta y atrayente, y fue eso lo que la condenó a una eternidad de engaño. La ciguanaba se aparecía a los hombres que se aventuraban solos por los caminos rurales o por los bosques durante la noche, sobre todo aquellos que no respetaban a sus esposas, a los infieles y a los atrevidos, que buscaban amor en los lugares equivocados. Se les presentaba como una mujer de extraordinaria belleza, con largos cabellos oscuros que brillaban bajo la luz de la luna. Les pedía ayuda o los llamaba con una voz suave, como un susurro que prometía ternura y compañía. Muchos hombres caían en la trampa. La seguían, embriagados por su belleza, creyendo que habían encontrado a una mujer solitaria que necesitaba de su protección. Sin embargo, mientras más lejos la seguían, más se adentraban en lugares solitarios, barrancos profundos o ríos cuyas aguas reflejaban la luz de las estrellas. Fue allí, en esos momentos de mayor vulnerabilidad, cuando la ciguanaba revelaba su verdadera forma. Un campesino llamado Pedro fue una de sus víctimas. Se cuenta que una noche, después de haber pasado la tarde con una mujer que no era su esposa, caminaba de regreso a casa por un sendero que bordeaba el río. El viento frío soplaba, y Pedro iba pensando en cómo justificar su tardanza. De repente, escuchó un suave llanto. Al levantar la vista, vio a una mujer de espaldas, bañada por la luz de la luna. Su cabello largo y sedoso parecía flotar en el aire. «Señora, ¿está bien?», preguntó Pedro, acercándose. La mujer no respondió, solo lloraba. Sin pensarlo dos veces, Pedro se ofreció a acompañarla, y la mujer asintió levemente con la cabeza. Mientras caminaban juntos, Pedro se sintió atraído por ella, por la gracia de sus movimientos y la fragancia dulce que desprendía. Finalmente, cuando llegaron a la orilla del río, Pedro quiso verla de frente. Le tocó el hombro, y fue entonces cuando todo cambió. La mujer se volteó lentamente, y lo que Pedro vio lo congeló en el lugar. El rostro que antes había imaginado bello era ahora una máscara grotesca y terrorífica. En lugar de ojos, tenía cuencas vacías y oscuras. Su boca se alargaba en una sonrisa de dientes afilados, y su piel estaba desgarrada como la de un cadáver. Pedro soltó un grito de terror. Intentó correr, pero sus piernas no le respondían. La ciguanaba se acercó lentamente, cada paso haciendo eco en su mente. «¿Me buscabas?», susurró con voz que sonaba como el viento. Pero antes de que ella pudiera tocarlo, Pedro logró romper el hechizo al recordar una antigua oración que su madre le había enseñado. Al recitarla, la ciguanaba lanzó un grito agudo y desapareció en la oscuridad, dejando solo el eco de su risa macabra. Dicen que Pedro nunca fue el mismo después de aquella noche. Perdió el habla durante semanas, y cuando por fin pudo contar lo que había sucedido, muchos no le creyeron. Pero los ancianos del pueblo sabían que había visto a la ciguanaba, el espíritu errante, la mujer que había sido maldecida por su propio egoísmo y que ahora vagaba buscando almas desprevenidas para arrastrarlas al abismo de su condena. Y así, en los caminos solitarios y en las noches de luna llena, aún se escuchan los llantos suaves de la ciguanaba, buscando a su próxima víctima entre los hombres que se dejan llevar por la tentación. En las antiguas calles empedradas de Guatemala, cuando el sol caía y las sombras se alargaban, la gente cerraba temprano sus puertas y ventanas. En el aire, había un rumor constante sobre una figura misteriosa que rondaba las noches.
Nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba, pero todos lo conocían por un solo nombre, el Sombrerón. Se decía que era un hombre de baja estatura, pero su presencia era imponente. Siempre llevaba un sombrero negro, enorme, que parecía absorber la luz de la luna misma. Montaba un caballo oscuro como la noche, con el que recorría las calles desiertas, buscando a quienes estuvieran desprevenidos. Su andar era casi imperceptible. Los cascos de su caballo no hacían ruido, y las únicas señales de su llegada eran el suave murmullo del viento y el crujir de las hojas secas. Los que lo habían visto de cerca juraban que sus ojos brillaban con un destello rojo, inquietante. La leyenda del Sombrerón tenía muchas versiones, pero todas coincidían en una advertencia común: su obsesión por las mujeres de largo cabello oscuro. Aquellas desafortunadas que lo veían o que, por mala suerte, capturaban su atención, estaban condenadas a noches de insomnio y tormento. La historia de Clara. Clara era una joven que vivía en el corazón del pueblo, conocida por su belleza y por su larga cabellera negra, que le caía como una cascada hasta la cintura. Desde que tenía memoria, su madre le había advertido que nunca debía dejarse ver sola al anochecer. El Sombrerón, le decía a su madre con voz baja, puede atraparte con solo una mirada, y entonces, no habrá escape. Clara siempre había pensado que eran cuentos para asustarla, viejas supersticiones que la gente inventaba para evitar que los jóvenes se quedaran fuera de casa hasta tarde. Pero una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y las calles comenzaban a vaciarse, Clara decidió quedarse un poco más en la plaza. Había un aire de fiesta en el pueblo esa noche, y la música flotaba en el ambiente, ligera y alegre. Clara, encantada por el ambiente, se perdió en sus pensamientos, sin darse cuenta de que la luna ya se asomaba en lo alto, y que la plaza se había quedado vacía. Cuando se levantó para irse, un viento frío recorrió la calle, y Clara sintió un escalofrío subir por su espalda. Apresuró el paso, pero fue entonces cuando lo escuchó, un suave y rítmico crujir que se acercaba desde la distancia. Se detuvo y miró a su alrededor. No vio nada, pero el sonido persistía, lento pero constante. De pronto, el crujir se transformó en un susurro, como una melodía lejana, hipnótica, que se colaba entre las sombras. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Quiso correr, pero algo en el aire la detenía, como si una fuerza invisible la atrajera hacia la oscuridad. Entonces, lo vio. En la esquina de la plaza, entre la penumbra, una figura baja apareció. Llevaba un enorme sombrero negro que cubría su rostro. Clara intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. La figura avanzó lentamente, el sonido de sus pasos se mezclaba con la música distante, y detrás de él, 4 mulas negras caminaban con él, sus cascos resonando en la piedra. El Sombrerón se detuvo a unos metros de ella. A pesar del miedo que sentía, Clara no podía apartar la vista de la figura. Entonces, la melodía cambió. El Sombrerón sacó una guitarra pequeña y comenzó a tocar. Los dedos se movían con una rapidez asombrosa, arrancando notas suaves, pero cada acorde hacía que el aire alrededor de Clara se volviera más pesado. Era como si la música la envolviera en una telaraña de sonidos, atrapándola en un hechizo del que no podía escapar. Esa noche, Clara no pudo dormir. Las notas de la guitarra resonaban en su mente una y otra vez, y cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del hombre con el sombrero negro. No importaba cuántas veces intentara calmarse, el eco de la música seguía allí, persistente, acompañada del crujir de las mulas que lo seguían. La joven comenzó a deteriorarse. No comía, no dormía, y su mirada parecía perdida, siempre buscando algo o alguien en las sombras. Desesperada, su madre consultó con el sacerdote del pueblo, quien conocía la leyenda.
Corta su cabello, dijo con urgencia. Es la única manera de romper el hechizo. Sin perder tiempo, Clara fue llevada a la iglesia. Con lágrimas en los ojos, su madre cortó el largo cabello que tanto había cuidado. Las trenzas negras cayeron al suelo, y en ese momento, el aire que pesaba sobre Clara se disipó. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, aunque la melodía dejó de atormentarla, el recuerdo del sombrerón nunca la abandonó. Clara ya no era la misma. Pasaba las noches en vela, temerosa de que la figura de sombrero negro volviera por ella, buscando lo que alguna vez le había pertenecido, su cabello, su alma. Y desde entonces, la advertencia se repite en las familias de Guatemala: si escuchas una melodía suave al caer la noche, cierra bien tus puertas y ventanas, porque el sombrerón aún cabalga por las calles, buscando a la próxima mujer de cabellera larga que caiga bajo su hechizo eterno. Era una noche como cualquier otra en las montañas de Oaxaca, pero en las sombras de la luna nueva, algo inquietante se avecinaba. Don Pedro, un hombre de campo, siempre había oído hablar de los nahuales, esos seres que podían cambiar de forma y convertirse en animales. Aunque en su juventud había escuchado estas historias, las había desechado como cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, lo que iba a vivir esa noche cambiaría su vida para siempre. Al caer la noche, los aullidos empezaron a resonar en la distancia, más fuertes de lo habitual. No eran los sonidos normales de los coyotes. Había algo más en esos aullidos, algo que erizaba la piel. A pesar del miedo creciente, don Pedro salió de su casa para investigar, decidido a proteger su ganado de cualquier depredador. Caminando hacia la loma, se dio cuenta de que algo lo observaba desde la oscuridad. Entre los matorrales, vio una figura, un perro grande, mucho más grande de lo normal. Lo que lo hizo detenerse en seco fue que el perro, tranquilamente, sostenía un cigarrillo en la boca, como si estuviera fumando. Don Pedro no pudo moverse, el miedo lo paralizó por un momento. Aquello no era un animal común. Al día siguiente, en la cantina del pueblo, compartió lo que había visto. Los hombres del lugar intercambiaron miradas de complicidad y miedo. Uno de ellos, un anciano llamado Don Ignacio, se acercó lentamente y con voz baja le dijo: «Eso que viste era un nahual, son brujos que se transforman en animales para hacer sus cosas en la oscuridad. Debes tener cuidado, no es bueno meterse con ellos». A partir de esa noche, don Pedro no volvió a caminar solo durante la luna nueva. Aunque nunca supo con certeza si lo que vio fue real o una ilusión de la noche, los viejos cuentos sobre los nahuales ya no le parecían solo historias para niños. Este relato, similar a muchos que se cuentan en las comunidades rurales de México, refleja el temor y el respeto que se tiene hacia los nahuales, seres de leyenda que, según se cree, caminan entre nosotros, pero con un pie en el mundo de los espíritus. El visitante de medianoche. No sé si alguna vez has sentido que algo o alguien te observa, incluso cuando crees estar solo en casa. Eso mismo me pasó hace unos meses, y aunque he tratado de olvidarlo, esa sensación aún me persigue. Era una noche tranquila, de esas en las que el silencio es tan profundo que llega a ser inquietante. Estaba solo en mi casa, en una zona rural, lejos del bullicio de la ciudad. Siempre me había gustado la tranquilidad, pero esa noche fue diferente. Cerca de la medianoche, comencé a escuchar unos pasos afuera de la casa. Pensé que tal vez era algún animal, porque, viviendo en el campo, es común que se acerquen coyotes o incluso perros perdidos. Pero estos pasos eran pesados, lentos, y lo más inquietante, se detuvieron justo en la puerta. Me levanté con cuidado,
intentando no hacer ruido, y caminé hacia la ventana que daba al patio. La luna estaba escondida detrás de unas nubes espesas, así que la única luz provenía de la lámpara que había encendido en el porche. Al mirar hacia afuera, no vi a nadie, solo la oscuridad, pero entonces, algo llamó mi atención. Allí, parado en la entrada de la cerca que rodea la casa, había una figura. Era un hombre, o al menos eso parecía. Llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría casi todo el rostro, y una gabardina negra que le rozaba el suelo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué hacía alguien allí a esas horas? Me quedé quieto, observándolo. Lo raro es que no se movía, ni siquiera parecía respirar. Quise pensar que era un vecino perdido o tal vez alguien en apuros, pero algo dentro de mí me decía que no era seguro abrir la puerta. Entonces, en un movimiento rápido, la figura levantó la cabeza, y lo que vi me heló la sangre. Bajo el ala del sombrero, sus ojos brillaban con un resplandor amarillo, como los de un animal. Esa mirada era inhumana, depredadora, como si estuviera esperando algo o alguien. Quise retroceder, pero no podía moverme. Sentí que esos ojos me tenían atrapado. El hombre comenzó a caminar hacia la casa, y cada paso resonaba como un eco profundo en mi cabeza. Intenté gritar, pero mi voz no salía. El miedo me tenía paralizado. De repente, la figura se detuvo. Parecía haber sentido algo. Giró la cabeza hacia la ventana donde yo estaba, como si me hubiera visto. Entonces, sonrió. Fue una sonrisa torcida, antinatural, que hizo que el pánico me invadiera. Sin saber cómo, recobré el control de mi cuerpo y corrí hacia la puerta, echando todas las cerraduras. Desde adentro, escuché cómo los pasos se alejaban lentamente, hasta que el silencio volvió a reinar. Esa noche no pude dormir. No sé qué fue lo que vi, pero cada vez que cierro los ojos, lo recuerdo claramente: la figura, la sonrisa, esos ojos amarillos que parecían atravesarme. Desde entonces, evito estar solo por las noches porque sé que, en algún momento, el visitante de medianoche podría volver.